Buenas tardes, me presento. Yo soy Ana Sofía Gómez Lugo y actualmente me encuentro cursando mi segundo semestre de medicina en el campus Ciencias de la Salud en Mexicali. Y el día de hoy les vengo a hablar del cáncer de mama en Baja California, enfocándonos específicamente entre la relación entre la edad de los pacientes y el número, o sea, la cantidad de casos que hay en el estado. Comenzaremos esta presentación con esta diapositiva, que es la infografía que les vengo a presentar el día de hoy. Podemos ver que del lado derecho tenemos dos gráficas que analizaremos a continuación con unas preguntas guías. Y del lado izquierdo tenemos un mapa de la República Mexicana con una tabla. El mapa de la República se enfoca en tres estados principalmente: Baja California, Sinaloa y Ciudad de México. De igual manera, se enfoca en 2 años diferentes, 2005 y 2015. Abajo de esos años tenemos la cantidad de casos de cáncer de mama que se presentaron en dichos años. Podemos apreciar cómo en los distintos estados se presenta un número de casos disminuidos en el año 2005 en comparación con el año 2015. Y con esta gráfica, mi objetivo es que nos preguntemos por qué con los años, con el paso de los años, se ha encontrado un incremento y no un descenso de los casos de cáncer de mama. Ahora comenzaremos con el apartado del cuestionario que les mencioné anteriormente para analizar estas dos gráficas. Comenzaremos con la pregunta de por qué elegí esta problemática. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad y relacionar esta actividad con un tema que tenga que ver con mi carrera. Entonces, también al estar analizando toda esta información, me di cuenta que el cáncer de mama era un tema como muy predominante. Asimismo, me pareció súper interesante que en los años 2005 y 2015 haya habido un incremento tan grande de casos, como en un lapso de solo 10 años se hayan subido tanto y hayan aumentado tanto los casos de cáncer de mama. Entonces, esto me hace preguntarme por qué, cuáles han sido los factores que han cambiado y han hecho este incremento. Ahora pasaremos con nuestra segunda pregunta que dice: ¿cuál es el impacto que se busca al elegir la problemática? ¿Y de qué manera podría solucionarse con ayuda de los datos? El impacto que yo pretendo hacer es que a la población de México diga: wow, estos son datos demasiado grandes, demasiado altos, y que a cualquier persona nos puede ocurrir, podemos padecer esta enfermedad. La manera de solucionarse con ayuda de los datos sería que al generar ese impacto y esa impresión en la población diga: ok, vamos a obedecer a los doctores y vamos a seguir las recomendaciones que toda la vida nos han dicho para solucionar o para prevenir esta enfermedad. La tercera pregunta nos dice: ¿qué hallazgos fueron los más interesantes? Y para mí los hallazgos más interesantes fue que las personas de 20 a 24 años tenemos más probabilidad de padecer esta enfermedad. Y mediante va avanzando la edad, una persona es menos propensa a padecer esta enfermedad. Y me hace cuestionarme por qué, porque entre más grandes seamos, tenemos menos probabilidad de padecer esta enfermedad. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles fueron los principales obstáculos al elaborar esta actividad? Y para mí en lo personal, el principal obstáculo que se me presentó, sin duda, fue el acostumbrarme a utilizar la herramienta Excel para analizar esta información, porque es relativamente una plataforma nueva para mí, así como relacionarme y aprender a interpretar los datos que las fuentes se me presentaban. La siguiente pregunta nos dice: de las 4 etapas trabajadas, ¿cuál fue la más sencilla y cuál fue la más complicada? En realidad, la etapa más complicada para mí fue la etapa número 2, que dice adquisición y comprensión de los datos. Entonces, como su nombre lo dice, es la primera instancia, la primera relación que vamos a tener con los datos que nos dan todas estas plataformas. Entonces, se relaciona con la pregunta pasada. Se me hizo muy complicado porque yo aún no había estado en contacto directo con la manera en la que se presentaban estos datos y estadísticas, pero al relacionarme muchísimo más se me hizo más sencillo con el paso del tiempo. Y la parte más sencilla fue la del conocimiento, ya que en realidad este tema, el cáncer de mama, ya lo había estudiado antes y tenía algunas nociones sobre él. En esta última pregunta la dividiremos en dos. Y la primera parte dice: ¿sabía de la importancia de los datos en la actualidad? Personalmente yo en realidad sí conocía que los datos eran importantes, que las gráficas regían la sociedad, que los datos, que las estadísticas, pero creo que esta actividad me hizo aterrizar muchísimo el concepto de la estadística y del análisis de datos. La segunda parte de la pregunta dice: ¿cómo se utilizan en diversos sectores para la toma de decisiones? Bueno, al menos en este tema que yo analicé el día de hoy, yo creo que el sector salud puede aprovechar estos análisis para priorizar algunas enfermedades sobre otras y mandar ciertos recursos o más recursos a ciertas enfermedades sobre otras. Por ejemplo, si nosotros conocemos que el cáncer de mama tiene un número muy elevado de casos, se le va a mandar más recursos a esas patologías que a otras. Esto ha sido todo por mi parte de la presentación de cáncer de mama. Espero que conocer estas elevadas cifras de números de casos haya generado un impacto en su vida. Les deseo muy bonita tarde y muchas gracias por su atención.